Nunca voy a olvidar aquella tarde. A veces pienso que mi vida se partió justo en el momento en que crucé la puerta del salón y lo vi allí, sentado como un rey cansado, rodeado de familiares que apenas me miraban. Era mi cumpleaños, aunque a nadie parecía importarle. Mi padre tenía ese gesto que anunciaba tormenta, ese silencio cargado que siempre me hacía encoger los hombros como cuando era niña. Pero esta vez yo ya no era una niña, solo que él seguía empeñado en tratarme como si lo fuera, o peor, como si no existiera. Entré con una carpeta en la mano. Había pasado semanas preparando un proyecto, uno que podría haber cambiado algo en nuestra familia, y esperé a que él levantara la mirada. No lo hizo. Se limitó a mover la cabeza con un gesto de desdén, como quien observa algo que estorba. Mi tía murmuró algo a su lado, mi primo soltó una risa corta. Yo respiré hondo, recordando cada vez que había intentado demostrarle algo, lo que fuera, aunque fuera solo que valía un poco. Pero ese día él decidió acabar con cualquier resto de esperanza. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó al fin, con esa voz que sabía herir sin gritar. ¿Vienes a pedirme dinero otra vez? ¿O vienes a enseñarnos alguna estupidez de esas tuyas? Me quedé helada. No esperaba cariño, pero tampoco un golpe tan directo. Papá, no vengo a pedir nada. Solo quería hablar contigo del proyecto. Creo que podría... No me dejó terminar. ¿Proyecto?, soltó una carcajada seca. Tú no vales para eso. Miró alrededor buscando aprobación. Nunca has servido para nada útil, ni para estudiar, ni para trabajar, ni siquiera para hacer algo bien hecho en esta casa. Eres una decepción ambulante. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi madre bajó la mirada. Nadie dijo una palabra. Nadie se movió. Yo me quedé allí, de pie, con esa mezcla de vergüenza y rabia que quemaba por dentro. Era como si quisiera desaparecer y gritar al mismo tiempo. ¿Sabes qué?, continuó él. Estoy cansado de tus fracasos, de tus excusas, de tus sueños ridículos. Ya no voy a cargar contigo. Si quieres arruinar tu vida, hazlo lejos de esta casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Él se levantó, como si la decisión fuese tan ligera que no merecía explicación. Que te vayas, hoy, ahora, y no vuelvas hasta que valgas algo. Por un segundo, pensé que alguien intervendría, que alguien diría no, que tal vez mi madre levantaría la voz, pero la habitación permaneció muda, como si todos hubieran estado esperando este momento. Él señaló la puerta, como si yo fuera un problema que debía sacarse de encima, como si expulsarme fuera la solución a todo. La carpeta que llevaba en las manos cayó al suelo. Nadie se agachó para recogerla. «Papá», murmuré, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. «No me llames así», sentenció. «No mientras sigas siendo esto. Lo dijo como si yo fuera un error, una sombra, un estorbo. No sé cómo encontré fuerzas para caminar hacia la puerta. Tal vez fue orgullo, tal vez fue dolor, tal vez fue simple supervivencia. Lo único que recuerdo es que mientras avanzaba, él apartó la mirada como si yo ya no existiera. Y sin embargo, en ese instante, justo antes de cruzar la puerta, supe que algo dentro de mí también moría. No la hija obediente, no la que buscaba su aprobación, no la que esperaba un poco de amor. Lo que murió fue la versión de mí que aceptaba ese lugar. No sabía a dónde iría, no sabía qué haría, pero sí sabía una cosa. Ese día, él me echó de la casa. Años después, sería yo quien decidiría su destino. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba a la salida, cada paso se sentía como un eco de todos los años en los que me había esforzado por ser suficiente.
Aquellas paredes habían visto mis primeros tropiezos, mis intentos de estudiar de madrugada, mis lágrimas cuando él me decía que no servía para nada. Nunca pensé que terminaría saliendo así, con la misma sensación de desnudez con la que un niño se enfrenta al mundo por primera vez, pero yo ya no era una niña, y aún así me sentía más indefensa que nunca. En el recibidor, junto a la puerta, estaba el viejo espejo que mi padre siempre presumía delante de las visitas. Decía que era herencia familiar, un símbolo de lo que algún día sería suyo, y que, algún día, sería de su hijo, porque en su cabeza yo nunca había contado. Me miré allí, pero no me reconocí. Mis ojos tenían un brillo opaco, como si estuvieran a punto de apagarse del todo. Me pregunté cuántas veces me había visto así sin darme cuenta. Mi madre apareció detrás de mí. No me tocó. No dijo nada. «Puedes llevarte tus cosas mañana», murmuró sin levantar la mirada. Esa frase fue peor que cualquier insulto, peor que el grito de mi padre, peor que las risas contenidas de mis primos. Era una confirmación, una firma silenciosa, una forma de decirme, yo no voy a defenderte. Asentí sin fuerzas. Sabía que pedir explicaciones no tenía sentido. Mi madre llevaba tantos años sobreviviendo al carácter de mi padre que ya no tenía voluntad propia. No era maldad, era miedo. Pero aún así, dolió. Abrí la puerta. La noche me golpeó con un aire frío que me obligó a respirar hondo. Y entonces escuché la última frase de mi padre, dicha lo suficientemente alto como para asegurarse de que me llegara. Algún día entenderá que la eché para que aprendiera a valerse por sí misma. Si vuelve, será porque maduró. En ese momento, la rabia me atravesó como una corriente eléctrica. No dije nada, pero mis manos temblaron. ¿De verdad creía que esto era una lección? ¿Que humillarme delante de todos y echarme a la calle era un acto de amor? Ese hombre nunca había entendido lo que era amar. Di un paso fuera. El ruido de la puerta cerrándose fue como un disparo. Dejó de existir el hogar. Dejó de existir la hija complaciente que él moldeó con desprecios. Me apoyé un segundo en la barandilla del porche, sintiendo cómo el mundo entero parecía observarme en silencio. La calle estaba desierta. Ni un coche, ni una luz encendida. Solo yo, una bolsa con mis documentos, un teléfono casi sin batería y el vacío enorme de no tener a dónde ir. Pero en ese mismo silencio, entre el sabor amargo y el miedo, algo comenzó a moverse dentro de mí, como una chispa diminuta, un pensamiento frágil, pero vivo. ¿Y si él estaba equivocado? ¿Y si no era yo la que no valía nada, sino él, el que nunca pudo ver lo que yo era? No tenía respuestas, no tenía un plan, pero sabía que ya no tenía nada que perder, y que la vida, aunque me arrancara de raíz, también me estaba dando la oportunidad de crecer lejos de esa tierra estéril que llamábamos familia. Esa noche me fui caminando sin mirar atrás. No imaginaba que un día sería él quien vendría a tocar mi puerta, ni que yo tendría el poder de decidir su destino. La primera noche fuera de casa fue una mezcla de frío y silencio que todavía puedo sentir en la piel. Caminé durante horas sin rumbo, dejando que mis pasos decidieran por mí, porque mi mente estaba demasiado aturdida para hacerlo. Cada calle que atravesaba parecía un recordatorio de lo sola que estaba. Los edificios oscuros, las luces de los apartamentos, la música lejana de algún bar, todo me hacía preguntarme si alguien, en algún lugar, se daría cuenta de que yo acababa de perderlo todo. La respuesta era obvia: nadie. Terminé sentándome en un banco frente a una parada de autobús, abrazando mis rodillas para intentar guardar algo de calor. No tenía chaqueta, no tenía casi dinero. Mi teléfono marcaba un 5% de batería, como si hasta él quisiera abandonarme. Miré el cielo negro,
preguntándome si de verdad merecía lo que había pasado, o si simplemente me había acostumbrado tanto a creerle a mi padre que ya no sabía distinguir sus palabras de la realidad. El viento soplaba con un sonido casi humano, como un gemido. Me estremecí, no sabía a quién llamar. Mis amigos siempre habían sido una extensión de mi familia, gente que me veía a través del filtro que mi padre había impuesto. ¿Cómo iba a pedir ayuda a alguien que llevaba años repitiendo lo que él decía? No vale nada, no llegará a nada, es una inútil. Esas frases se habían convertido en paredes invisibles a mi alrededor. Pasó un autobús, pero no lo tomé. Luego otro. Miré el reloj de la parada solo para tener la sensación absurda de que controlaba algo, aunque fuera el tiempo. Pero la verdad era que no controlaba nada. Me sentía como una sombra arrancada de un lugar al que ya no pertenecía. Cada minuto parecía estirarse, volverse más pesado, y aún así había una parte de mí, muy pequeña, que se negaba a quebrarse del todo. Cerca de las 3 de la madrugada, una empleada de limpieza del centro comercial de la esquina salió a fumar. Me miró con esa mezcla de curiosidad y compasión que solo tienen quienes conocen el fondo del pozo. Se acercó despacio, sin invadir mi espacio, como si intuyera que estaba sostenida por un hilo. ¿Estás bien?, preguntó. Mentí. Asentí. Ella no lo creyó, pero tampoco insistió. Me dio un paraguas viejo que llevaba en la mano. Por si llueve, dijo, con una sonrisa mínima, pero real. La vi alejarse y algo en mí se aflojó. Tal vez porque era la primera persona en horas que me había visto sin juzgar. Tal vez porque ese gesto diminuto me recordó que no todo el mundo estaba hecho a la imagen de mi padre. Caminé un poco más hasta llegar a un edificio de oficinas con una entrada techada. Me acurruqué allí, usando el paraguas como escudo contra el aire frío. Cerré los ojos, sintiendo el peso del mundo apretándome el pecho. No lloré. O no me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima helada me cayó en la comisura de los labios. Mientras el amanecer empezaba a pintar el cielo de gris, tuve una sola idea clara. Si quería sobrevivir, tenía que empezar de cero. Sin nombre, sin respaldo, sin nadie. No sabía cómo, no sabía dónde, pero viviría. Y algún día, aunque ahora parecía imposible, demostraría que tenía valor, no para mi padre, no para la familia que me abandonó, sino para mí. Cuando el sol finalmente asomó entre los edificios, no sentí alivio. La luz solo hizo más visibles mis ojeras, mis manos entumecidas, la tristeza acumulada en mi pecho. Estaba agotada, sin haber dormido, sin haber comido, con la cabeza llena de frases que no me dejaban respirar. Las palabras de mi padre seguían resonando como un eco. No sirves para nada. Eres una carga. Vete. Era como si cada una de ellas me golpeara desde dentro, expandiéndose, repitiéndose, intentando convencerme. Y durante un momento casi lo lograron. Me puse de pie despacio, sintiendo el cuerpo torpe por el frío. Me acerqué a la entrada de un café que acababa de abrir. El olor a pan caliente me dio una punzada en el estómago, pero no entré. No tenía dinero para un desayuno. Ni siquiera sabía cómo iba a llegar al final del día. Apreté los labios para no dejar escapar un sollozo. No quería que nadie me viera débil. Caminé por varias calles hasta llegar a un parque. Estaba vacío. Me senté en una banca, sintiendo que por primera vez tenía un poco de silencio para escucharme. Y allí, sin testigos, sin familia, sin un techo sobre mi cabeza, algo comenzó a hundirse, hasta tocar fondo. Quise llamarlo desesperación, quise llamarlo miedo, pero era más profundo que eso. Era la sensación de haber sido borrada, de no existir para nadie, ni siquiera para quienes compartían mi sangre. Empecé a temblar.
No sé si del frío o del cansancio emocional. Tuve una pequeña crisis, una especie de ataque de pánico silencioso. Respiraba rápido, como si el aire se me escapara. Me agarré los brazos, me incliné hacia adelante. No había nadie que me dijera tranquila, nadie que me sostuviera, nadie que me mirara con cariño. Y en medio de esa oscuridad alcé la vista, y un rayo de luz atravesó las hojas del árbol, un hilo dorado que cayó directamente sobre mí, cálido, inesperado, casi simbólico, casi una ironía del destino. Me quedé mirándolo, respirando despacio, sintiendo cómo ese brillo tocaba mi piel, y por primera vez en horas me pregunté algo simple: ¿de verdad soy lo que él dice que soy? Volví a pensar en todas las veces en que él minimizó mis logros, mis ideas, mis sueños, en cómo se burlaba cuando quería estudiar, en cómo apagaba cada chispa que nacía en mí, en cómo me llamaba inútil cuando no bailaba a su ritmo, en cómo toda mi vida había sido condicionada por una sola voz, y entonces, como si ese rayo de luz hubiera encendido algo dentro de mí, me escuché pensar: no, no soy eso, no puedo ser eso, no debo seguir creyéndolo. Me quedé así varios minutos, sintiendo cómo el corazón dejaba de golpear tan fuerte, cómo mi respiración se volvía más profunda, cómo el temblor se apagaba. No es que todo hubiera mejorado de repente, no es que tuviera un plan, pero una pequeña pieza interna había hecho clic, una pieza que llevaba años dormida. Me limpié la cara con la manga y me obligué a levantarme. Sentí que mis pies pesaban como piedra, pero aún así di un paso, y luego otro, y otro. Mientras caminaba, una frase se formó sola en mi cabeza, clara, firme, inesperadamente segura. Si él cree que no valgo nada, será porque nunca me vio brillar. Y por primera vez desde que crucé la puerta de esa casa, algo parecido a una determinación nació dentro de mí. Una promesa, pequeña pero poderosa. Voy a demostrarme quién soy. Voy a construir mi vida. Y un día, aunque hoy parezca un sueño lejano, no será él quien decida sobre mí. Seré yo quien decida sobre él. Las primeras semanas fueron una mezcla de supervivencia y terquedad. Todo parecía demasiado grande, demasiado difícil, demasiado incierto. Pero lo que había pasado aquella noche, esa humillación brutal, ese abandono frío, me dejó sin la opción de rendirme. Cuando ya no tienes un hogar al que volver, lo único que puedes hacer es avanzar. Encontré un hostal barato donde podía pagar por noche. Era pequeño, húmedo, con paredes que parecían estar cansadas de sostener secretos, pero tenía algo que yo no tenía: una cama. Me quedé allí gracias al dinero que conseguí limpiando mesas en una cafetería durante el turno de cierre. El gerente me miró de arriba abajo, dudando de que pudiera aguantar el ritmo. Yo también dudaba, pero acepté el trabajo sin respirar, porque no podía permitirme dudar. Las primeras noches volvía a la habitación con un agotamiento tan profundo que me dormía sin pensar, sin llorar siquiera. Mi cuerpo hacía lo que mi mente todavía no podía: seguir adelante. Cada propina, cada pequeño billete arrugado en mi bolsillo se convertía en una victoria secreta, una prueba silenciosa de que, a pesar de lo que mi padre había dicho, podía sostenerme, aunque fuera solo un poquito. Pero por dentro había algo más creciendo, una idea, una chispa, una memoria de la persona que yo soñaba ser cuando aún creía que valía algo. Entre los clientes del café había empleados de oficinas cercanas. Los escuchaba hablar de proyectos, de números, de decisiones. Recordaba lo mucho que me gustaban esos temas cuando estudiaba por mi cuenta, antes de que mi padre me dijera que no tenía cabeza para eso. Una noche, mientras limpiaba una mesa vacía, me sorprendí repitiendo mentalmente una de las discusiones que acababa de escuchar.
y me di cuenta de que entendía perfectamente lo que decían, más que algunos de ellos incluso. Esa noche compré, con lo poco que tenía, un cuaderno y un bolígrafo. Me senté en el borde de la cama y escribí: voy a aprender, voy a formarme, voy a crecer. Comencé a ver tutoriales gratuitos en mi teléfono, cursos básicos de administración, organización, manejo de datos. Me quedaba despierta horas, con los ojos ardiendo, absorbiendo todo lo que podía. Sentía cómo mi mente se estiraba, como si despertara de un largo letargo. Un día, mientras revisaba anuncios de empleo, vi una oportunidad en una pequeña empresa que buscaba ayudante administrativa sin experiencia, solo con ganas de aprender. Dudé antes de aplicar. Una parte de mí todavía escuchaba la voz de mi padre riéndose, pero apreté enviar. A la semana me llamaron. Cuando colgué, mis manos temblaban. Era solo una entrevista, solo una posibilidad, pero para mí significaba algo más, una puerta. Por primera vez en mucho tiempo, una puerta que no dependía de él. Me presenté con una blusa prestada por una compañera del hostal, el pelo recogido para parecer más seria y un currículum que era básicamente una hoja en blanco con frases bien escritas, pero lo que no estaba en esa hoja, mi hambre, mi disciplina, mi rabia transformada en impulso, era lo que realmente me sostenía. La mujer que me entrevistó tenía una voz tranquila, me hizo preguntas sencillas. ¿Y yo? Respondí, sin tartamudear, sin encogerme, sin pedir perdón por existir. Cuando salí del edificio, supe que algo había cambiado, no porque estuviera segura de haber conseguido el trabajo, sino porque por primera vez me vi como alguien que podía construir algo propio, algo real. Esa noche, al volver al hostal, me miré en el espejo del baño compartido. Tenía el uniforme del café arrugado, ojeras profundas y el cansancio pegado al cuerpo. Pero detrás de todo eso, vi algo nuevo: vida, voluntad, una mujer naciendo de las ruinas, y mientras me lavaba las manos bajo el agua fría, pensé, no sé cuánto tardaré, ni cuánto dolerá, pero voy a llegar, voy a hacerme un nombre, y cuando ese día llegue, ya no será mi padre quien decida quién soy, seré yo. El día que recibí la llamada confirmando que había conseguido el empleo, sentí algo parecido a un latido nuevo en el pecho, algo que no había sentido en años: orgullo, no un orgullo ruidoso ni arrogante, sino uno silencioso, íntimo, casi sagrado, como si una parte de mí, aquella que llevaba tanto tiempo dormida bajo el peso de las palabras de mi padre, finalmente hubiera despertado. El trabajo no era glamuroso: archivar documentos, responder correos, aprender a manejar programas que nunca había usado. Al principio me costaba seguir el ritmo. Tomaba notas frenéticamente, preguntaba lo que no entendía, escuchaba conversaciones ajenas para absorber la lógica de cómo funcionaba ese mundo. Pero cada día que pasaba me sentía un poco más fuerte, un poco más segura, un poco más capaz. Las mañanas ya no eran un recordatorio del vacío, eran un comienzo, y yo, por primera vez, pertenecía a algún lugar. Mi jefa, una mujer meticulosa, directa, pero curiosamente paciente, empezó a dejarme tareas más complejas. No sé si era porque veía potencial en mí o porque la necesitaba, pero cada microoportunidad se convertía en un desafío que me hacía avanzar. Y cuando algo salía bien, cuando ella decía «buen trabajo», sin entusiasmo pero con reconocimiento real, sentía que una grieta se abría en la estructura que mi padre había construido dentro de mí, una grieta por donde entraba luz. En paralelo, mi vida personal también comenzó a tomar forma. Encontré otro hostal, más digno, donde podía pagar un mes completo y permitirme algo de estabilidad.
Me compré ropa básica pero nueva, no por vanidad, sino porque cada prenda era un símbolo de que ya no dependía de nadie. Incluso empecé a alimentarme mejor. Frutas, verduras, cosas que no podía costear antes. Pero el cambio más grande no estaba por fuera, era interno. Una noche, mientras hacía un curso online de análisis de datos, algo que jamás imaginé poder entender, me sorprendí resolviendo un ejercicio complicado. Me detuve, mirando la pantalla, sin poder creerlo, no porque pensara que era tonta, sino porque por primera vez tenía la sensación de estar usando una parte de mí que siempre existió, pero que fue silenciada. Recordé, sin querer, todas las veces que mi padre me dijo que no tenía cabeza, que no servía para estudiar, que era un desperdicio. Y me di cuenta de que él nunca había tenido razón. Jamás. Durante las siguientes semanas, mi jefa empezó a confiarme funciones que iban más allá de una asistente: preparar informes, revisar números, organizar reuniones. Yo no decía que sí por miedo a perder el trabajo, decía que sí porque quería aprenderlo todo. El equipo también comenzó a notarlo. «Eres rápida», me dijo un compañero un día, «y aprendes más rápido que muchos aquí». Aquellas palabras se me clavaron como un diamante en el pecho, no por la frase en sí, sino porque, por primera vez, lo creí. Poco a poco, el reflejo en el espejo cambió. Mi postura, mi mirada, la forma en que caminaba. Ya no era la chica temblorosa que salió de casa con una bolsa y un corazón roto. Era alguien en construcción, alguien con dirección, alguien que empezaba a verse a sí misma sin el filtro de un padre cruel. Una mañana, mientras revisaba un informe sola en la oficina vacía, me detuve un momento y apoyé las manos sobre la mesa. Sentí una oleada de claridad. Estoy creando mi vida con mis propias manos. No lo decía para convencerme. No lo decía como mantra. Lo decía porque era verdad. Aún quedaba mucho camino por recorrer, mucho dolor que sanar, mucho que demostrar, sobre todo a mí misma. Pero ya no me veía como una carga, ni como un fracaso, ni como un error. Era una mujer que, contra todo pronóstico, se estaba levantando. Y era apenas el inicio de lo que sería mi ascenso. Los años siguientes se convirtieron en una especie de maratón silencioso. No hubo aplausos, no hubo felicitaciones grandiosas, no hubo nadie esperando en casa para preguntarme cómo me había ido. Pero cada logro, cada paso, cada noche de estudio después del trabajo fue una semilla que planté con paciencia y que, tarde o temprano, iba a florecer. Mi ascenso dentro de la empresa no fue inmediato, pero tampoco tardó tanto como muchos imaginaron. No porque yo fuera prodigiosa, sino porque trabajaba con una disciplina que nadie podía igualar. Tenía hambre, no de dinero, no de poder, sino de valer para mí misma, de demostrarme que mi padre había estado ciego toda la vida. Cuando finalmente me ofrecieron mi primer puesto de responsabilidad, nada enorme, pero sí un salto importante, sentí el corazón temblar como si hubiera cruzado una frontera interna. Firmé el contrato con manos seguras y al ver mi nombre impreso junto a un cargo que jamás pensé alcanzar, tuve que cerrar los ojos un segundo para contener la emoción. Ese fue el inicio. Comenzaron a invitarme a reuniones, a pedirme opinión, a confiar en mis análisis, a escuchar lo que tenía que decir. Cada vez que abría la boca, recordaba las veces que mi padre me mandó callar, las veces que dijo que yo no debía opinar, y cada vez que un cliente asentía ante mis palabras, cada vez que un socio tomaba una decisión basándose en mis recomendaciones, algo dentro de mí se recomponía. Era como reconstruir un espejo roto, pieza por pieza. Pero el verdadero cambio llegó cuando decidí que no podía pasar toda mi vida trabajando para otros.
Había aprendido demasiado, absorbido demasiado, crecido demasiado. Quería crear algo mío, algo que llevara mi nombre, no el de un hombre que nunca creyó en mí. Tomé la decisión con la misma mezcla de miedo y valentía que sentí aquella primera noche en la calle. Renuncié a mi puesto, no por impulso, sino por una convicción profunda. Y con mis ahorros, un par de contactos y mucha disciplina, abrí una pequeña consultora especializada en análisis y optimización de procesos, un negocio que muchos consideraron arriesgado, un sueño que, para otros, sonaba imposible. Pero para mí, era libertad. Los primeros meses trabajé como una máquina. Dormía poco, comía rápido, vivía atada al ordenador. Pero lo que estaba construyendo no era solo una empresa, era mi identidad. Cada cliente que confiaba en mí era una prueba de que el valor que mi padre nunca supo ver existía desde siempre. Con el tiempo, el negocio creció, luego creció más, y después se disparó. Llegamos a manejar proyectos para empresas grandes. La prensa local me entrevistó una vez para hablar del creciente liderazgo femenino en el sector. Ni yo misma lo podía creer. Mi nombre, impreso en un artículo positivo, el mismo nombre que mi padre siempre asoció con fracaso. Mis empleados me respetaban, mis clientes me buscaban, mis colegas me escuchaban, pero lo curioso era que, entre todo ese ruido de éxito, había un silencio que persistía, el de mi familia. Nunca llamaban, nunca preguntaban, no sabían nada de mi vida. Yo no era un orgullo para ellos, pero ya no lo necesitaba, o eso creía. Hasta que un día, mientras revisaba correos después de una reunión, vi un nombre que me heló la sangre. Un mensaje corto, apenas 2 líneas, era de mi madre. Tu padre está en problemas, no tenemos a quién más acudir. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el pasado, ese que creí haber dejado atrás, golpeaba la puerta de mi presente. No sabía si reír, llorar o apagar el móvil y fingir que nunca leí ese mensaje. Pero sí sabía una cosa: el hombre que me llamó nada, ahora me necesitaba. El cambio, el verdadero cambio, estaba por empezar. Me quedé mirando ese mensaje como si no entendiera el idioma. Tu padre está en problemas. Eran palabras demasiado familiares y demasiado ajenas al mismo tiempo. La versión de mí que él expulsó aquella noche habría salido corriendo sin pensar, creyendo que era su obligación aparecer, ayudar, salvar. Pero la mujer que yo era ahora no se movió, no respondió, no sintió ese impulso inmediato de dar sin pensar. Solo sintió un silencio profundo, como si el alma hubiera detenido la respiración. Durante años imaginé cómo sería este momento, no así, no tan de golpe, no tan real, pero de alguna manera siempre supe que llegaría. Apoyé el teléfono sobre la mesa, incapaz de soltarlo del todo. La oficina estaba vacía, todos se habían marchado. La luz cálida de la lámpara de escritorio iluminaba mis papeles, mis planes, los contratos de nuevos clientes esperando mi firma. Todo aquello lo había construido sola. Cada centímetro, cada avance, cada logro, era mío, no de él, no gracias a él, sino a pesar de él, y ahora ese hombre me necesitaba, ese hombre que me llamó inútil, ese hombre que me echó a la calle como si fuera un mueble roto, ese hombre que ni siquiera se molestó en mirarme cuando crucé la puerta con el corazón destrozado. Sentí cómo la furia subía lentamente, como lava, no la furia impulsiva, juvenil, desesperada, sino una furia madura, sostenida por años de heridas que cicatrizaron torcidas. Tomé el teléfono otra vez y volví a leer el mensaje. Mi madre nunca se comunicaba conmigo. Él no se disculpó jamás. Ni un intento, ni un gesto, ni un reconocimiento. Nada. Para él,
Yo había dejado de existir. Pero ahora, cuando lo había perdido todo, cuando la vida lo había puesto de rodillas, ¿se acordaron de mí? Claro, susurré para mí misma. Ahora sí valgo algo, ¿no? Caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver la ciudad. Luces, edificios, movimiento constante. Un mundo donde había aprendido a sobrevivir sin su sombra. Mi reflejo en el vidrio me devolvió una imagen que aún me sorprendía. Una mujer segura, fuerte, independiente. La mujer que él nunca imaginó que sería. La mujer que él nunca quiso que fuera. Me pregunté qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera aceptado su versión de mí, si hubiera vivido con la cabeza agachada, esperando un cariño que nunca llegaría. Me estremecí. No, yo no habría sobrevivido en ese lugar. Me habrían apagado, me habrían partido. El móvil vibró de nuevo. Un segundo mensaje, corto, desesperado. Por favor, está muy mal. Me dejé caer en la silla. No sabía qué sentir. La niña herida dentro de mí quería cerrar el corazón y dejar que el pasado se encargara de sí mismo. Pero la mujer que soy ahora no era cruel, era justa, y aunque él nunca me dio amor, yo no quería convertir mi corazón en piedra. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo sé, antes de que finalmente escribiera una respuesta. No fue un voy, tampoco un no. Solo 3 palabras. ¿Qué ha pasado? Enviar ese mensaje fue como abrir una puerta blindada cuyo peso llevaba años resistiendo. Y en ese pequeño acto entendí algo doloroso y revelador a la vez. No quería volver por él, quería volver por mí, para cerrar esa historia con la misma fuerza con la que la vida me obligó a escribirla. Cuando por fin me levanté, respiré hondo. No sabía qué me esperaba. No sabía si él seguiría siendo el mismo tirano o un hombre quebrado por sus propios errores. Pero sí sabía una cosa. Era el comienzo del ajuste final. El inicio del momento en que el destino, finalmente, empezaría a girar a mi favor. La respuesta no tardó. Mi madre me explicó que mi padre había caído enfermo, que el negocio familiar, ese que él siempre defendió como su imperio, se había derrumbado en cuestión de meses. Deudas, malas decisiones, socios que desaparecieron cuando el barco empezó a hundirse. Lo habían perdido todo. Absolutamente todo. Leí cada mensaje con una mezcla de incredulidad y una extraña tristeza. Tristeza, no por él, sino por la idea de que todo aquello que él usó para aplastarme ya no existía. Su poder, su dinero, su autoridad, todo se había evaporado, como si la vida hubiera decidido ponerlo exactamente en el lugar donde yo estuve aquella noche, cuando me echó sin una moneda en el bolsillo. Pasé la madrugada sin dormir, caminando por mi apartamento, preparando mentalmente todas las versiones posibles del reencuentro. En algunas lo enfrentaba con rabia, en otras lo ignoraba fríamente, en otras simplemente me reía. Pero cuando amaneció, algo dentro de mí se asentó. No iba a volver como la hija rota que él conoció. Volvería como la mujer que él nunca creyó que pudiera existir. Tomé el coche y conduje hasta el pequeño hospital local donde estaba internado. El lugar me recibió con un olor a desinfectante y el sonido distante de pasos rápidos en el pasillo. A cada paso sentía mi corazón latir con más fuerza, pero no de miedo, sino de preparación. Era como entrar en el escenario final de una obra que llevaba años escribiéndose. Cuando una enfermera me llevó hasta la habitación, me detuve frente a la puerta, la mano en el picaporte, respiración contenida. 1 segundo, 2, 3, y entré. Mi padre estaba recostado, más delgado, más frágil, casi irreconocible. Su piel había perdido ese tono arrogante que siempre llevaba encima. Su espalda ya no estaba erguida, su mirada ya no imponía. Era un hombre común, un hombre derrotado.
Al verme tardó unos segundos en reaccionar. Yo esperaba sorpresa, rabia, incluso vergüenza, pero lo que vi fue miedo, un miedo profundo, casi infantil. Miedo a que yo lo mirara como él me miró aquella noche en la puerta de casa. «¿Has venido?», susurró, con voz quebrada. Solo asentí. No dije hola. No dije papá. No dije nada. Me acerqué hasta los pies de la cama, manteniendo la distancia. No por frialdad, sino por respeto a mí misma. No iba a borrarme para que él se sintiera cómodo. Intentó hablar, pero tosió. Yo no supe. Otro intento fallido. No fui un buen padre. Aquellas palabras me atravesaron como un filo inesperado, no porque fueran sinceras, aún no lo sabía, sino porque jamás pensé escucharlas salir de esa boca. Lo observé unos segundos. Tenía miedo de que mi voz temblara, pero cuando hablé, salió firme, clara, madura. «Estoy aquí para escuchar», dije, «pero no para cargar con nada que no me pertenece». Mi padre cerró los ojos, como si aquella frase, más que un límite, fuera un espejo que no estaba preparado para ver. La enfermera entró un instante para ajustar su suero. Cuando se fue, él volvió a mirarme, con los ojos húmedos. No sabía a quién más acudir, y por primera vez lo entendí. El hombre que siempre creyó estar por encima de todos, estaba solo. Me quedé allí, de pie, mirándolo desde el lugar donde yo nunca estuve cuando vivíamos bajo el mismo techo, desde arriba. No era venganza, era justicia emocional, era la rueda de la vida girando con una precisión cruel y perfecta. Sabía que esta historia llegaba a un punto en el que tendría que decidir algo grande, no sobre él, sobre mí, y aunque no lo mostrara, dentro de mí una frase resonaba con fuerza: no estoy aquí para salvarlo, estoy aquí para cerrar lo que él abrió. Me senté finalmente, no junto a su cama, sino en la silla más cercana a la ventana. Necesitaba ver la luz del día para no perderme en la oscuridad emocional del momento. Él seguía observándome en silencio, como si mis movimientos definieran su destino. Quizá tenía razón. Por primera vez en Nashe History, la que tenía el poder era yo. «¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó al fin. La pregunta no era dramática, era real. Una pregunta que nunca hubiera pronunciado un hombre como él, hasta quedar sin nada. Guardé silencio unos segundos, dejando que mis pensamientos se ordenaran. Durante años había deseado que él sintiera algo de lo que yo sentí aquella noche: impotencia, miedo, frío, abandono. Pero ahora, con él frente a mí, tan pequeño en aquella cama hospitalaria, me sorprendió algo que no esperaba. Ya no quería vengarme, quería liberarme, porque la verdadera victoria no era verlo caer, era dejar de caer yo. «No voy a decidir nada por rabia», dije finalmente, «pero tampoco voy a repetir tu historia, no voy a ser como tú». Él bajó la mirada, derrotado. Yo continué: «Tú me echaste cuando más te necesitaba, me dijiste que no valía nada, me dijiste que era una carga, cuando en realidad tú eras el peso que nunca pude soltar». Vi cómo cerraba los ojos, como si cada palabra fuera un golpe, pero esa vez mis palabras no buscaban herir, buscaban colocar cada pieza en su lugar. «Hoy yo decido mi vida», añadí, «y eso significa que, si te ayudo, lo haré desde mis límites, no desde tu poder». Él tragó saliva y murmuró: «¿Entonces, me ayudarás?». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. Ese gesto, simple, marcó la distancia exacta entre su pasado y mi presente. «Te ayudaré a tener una vejez digna», dije, cada palabra pesada y verdadera, «pero no voy a vivir contigo, no voy a cuidarte como si nada hubiera pasado, no voy a volver a ser la hija obediente que querías moldear. Yo pongo las condiciones».
Él asintió, quizá porque no tenía otra opción, quizá porque sabía que era más de lo que merecía. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, pequeño, sincero, roto. Primero, dije, aceptar ayuda profesional, un trabajo social, terapia, rehabilitación física. No voy a encargármelo todo yo sola. Él volvió a asentir, por primera vez en la vida, sin resistencia. Segundo, reconocer que me hiciste daño, no para que yo te perdone, sino para que tú puedas mirarte sin mentirte. Esta vez no asintió. Se quebró. Una lágrima oscura cayó por su mejilla y yo entendí. No era orgullo lo que lo frenaba, era miedo a verse sin máscaras. Lo sé, susurró al fin. Te fallé de la peor manera. No sé cómo pedir perdón. No hace falta que lo pidas, respondí. Hace falta que lo entiendas. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era un silencio que limpiaba, que desarmaba, que dejaba espacio para algo nuevo, aunque aún sin forma. Cuando me levanté para irme, él me llamó con una voz débil. Gracias, aunque no lo merezca. Me detuve en la puerta. Respiré y dije la frase que cerró un ciclo de décadas. No lo haces por merecerlo. Lo hago porque yo decidí quién soy. Salí del hospital con una sensación que jamás había experimentado. Ligereza. Una libertad que no venía de verlo caído, sino de verme a mí misma en pie. Yo no decidía su futuro por poder. Lo decidía porque, por fin, tenía el mío. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa, no tanto para él, sino para mí, porque una cosa era plantarme frente a mi padre después de años de dolor, y otra, sostener mis límites sin volver a caer en el viejo patrón. La culpa, ese veneno heredado, intentó colarse varias veces, en las llamadas del hospital, en los mensajes de mi madre, en los comentarios de algunos familiares que nunca aparecieron cuando yo realmente los necesitaba. Pero cada vez que la duda me tocaba, recordaba aquella noche, el portazo, el frío, las maletas en la calle. Recordaba cómo él ni siquiera miró hacia atrás. No estaba exagerando mis límites, estaba recuperando mi vida. Mientras él seguía con los exámenes y el trabajo social hacía su evaluación, yo regresé a mi rutina con una sensación nueva: control. Por primera vez, sentía que mi historia ya no era una reacción a lo que otros hacían, era un camino que yo misma trazaba. Por eso, cuando me llamaron para la reunión con la trabajadora social, fui sin miedo. Entré a la pequeña sala blanca del hospital, donde me esperaban ella y mi padre. Él no podía sostenerme la mirada, pero tampoco intentó manipular la situación como solía hacer. Eso, de alguna manera, fue un avance. Hemos evaluado su caso, dijo la mujer, profesional pero cálida. Él necesitará un plan de transición, apoyo psicológico, rehabilitación y un lugar donde pueda vivir temporalmente. No es necesario que usted lo reciba en su casa, a menos que usted lo desee. Me gustó como lo dijo. Claro, sin expectativas escondidas. No lo deseo, respondí. Vi cómo mi padre apretó los labios, pero esta vez no hubo explosión, ni reproches, ni palabras venenosas, solo aceptó. Puedo ayudar económicamente, añadí, y puedo supervisar si hace falta. Pero no voy a ser su cuidadora. La trabajadora social tomó nota y asintió. Me parece razonable. A veces las heridas requieren distancia para poder sanar. Miré a mi padre. Él respiró hondo, como quien sabe que ha perdido la última ficha que solía usar para controlar a los demás. Lo entiendo, dijo, y su voz no sonaba derrotada, sonaba honesta. Después de la reunión, lo acompañé a la sala común del piso, donde otras personas esperaban sus procedimientos. Él caminaba despacio, pero sin depender de mí. Yo, a su lado, marcaba un paso firme.
No éramos padre e hija en ese momento, éramos dos adultos obligados a mirarse desde una verdad incómoda. Nos sentamos. El silencio cayó entre nosotros, pero era distinto a todos los anteriores, un silencio sin guerra. ¿Has sido feliz?, me preguntó, sin prepararse, sin escudo. La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré y vi no al hombre que me expulsó, sino al hombre que por fin empezaba a entender quién era su hija y quién dejó de ser. Ahora sí, respondí, y no gracias a ti, pero tampoco a pesar de ti, gracias a mí. Sus ojos se humedecieron, pero no dije nada más. No iba a sostener sus emociones, ya no. Me levanté para irme y él esta vez no pidió que me quedara, no rogó, no intentó controlar nada, solo dijo: «Ojalá hubiera sabido cuidarte antes de perder el derecho». Esa frase no fue una disculpa, fue el reconocimiento que llevé años esperando. Y mientras salía del edificio, sentí que un capítulo se cerraba sin ruido, sin drama, sin explosiones. A veces la justicia no grita, a veces la justicia simplemente pone a cada uno en su lugar. Yo al fin estaba en el mío. La vida, curiosamente, no cambió de un día para otro. No hubo un gran aplauso del destino, ni una escena épica donde todos reconocieran mi valor. La justicia emocional nunca funciona así. Funciona en silencio, en decisiones pequeñas, en límites que uno sostiene incluso cuando tiemblan las manos. Un mes después de aquella reunión, mi padre fue trasladado a una residencia temporal donde recibiría tratamiento y apoyo profesional. Yo supervisé el proceso, firmé algunos documentos, me aseguré de que todo estuviera en orden. Pero no fui más allá, no me quedé acompañándolo, no llené los vacíos que él dejó en mí cuando era niña, y por primera vez no me sentí culpable. Al contrario, me sentí adulta, entera, libre. En paralelo, mi propia vida seguía creciendo de una forma que él nunca imaginó. Terminé un curso nuevo, avancé en un proyecto personal y mi jefe me ofreció participar en una reunión decisiva con un cliente importante. Al salir de aquella sala, alguien me dijo: «Transmites mucha seguridad, Marta. ¿Siempre has sido así?». Sonreí. Si tan solo supieran. Entendí entonces que toda esa fuerza que los demás veían en mí no había nacido de un triunfo. Había nacido de mis heridas, de sobrevivir a una casa donde mi valor siempre fue cuestionado, de reconstruirme sola, de decidir conscientemente no repetir historias heredadas. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas de mi balcón, mi teléfono vibró. Era un mensaje corto de la trabajadora social. «Su padre progresa bien. Preguntó por usted. Le dije que puede escribirle cuando usted lo desee». Lo leí varias veces. No sentí rabia, no sentí pena. Sentí distancia, una distancia sana. Le respondí: «Gracias, por ahora, no». Y fue liberador, porque esa frase no venía del rencor, sino del cuidado hacia mí misma. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, recordé sus palabras en la sala del hospital. «Ojalá hubiera sabido cuidarte antes de perder el derecho». Cerré los ojos un momento. No para llorar, sino para reconocer algo más profundo. Yo ya no buscaba su reconocimiento, ni su perdón, ni su amor. Mi historia no giraba más alrededor de él. La última escena de este capítulo fue sencilla. Yo, sentada frente a mi escritorio, abriendo un cuaderno nuevo. En la primera página escribí con calma: «Mi futuro lo escribo yo». Y por primera vez lo sentí real. Mi vida ya no era la consecuencia del rechazo de alguien, era la consecuencia del amor que por fin aprendí a darme. Él decidió mi pasado, pero yo decidí mi presente, y mi futuro también.